gracias te doy por este día, gracias por todas tus bendiciones, Señor. Te pido que me ayudes, Señor, a poder explicar esto de la mejor manera y que todo salga bien, Señor, y que me puedan comprender. En nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, primero vamos a ver los nombres de Jesucristo, los nombres de Dios Hijo. El primero es Jesucristo. Bueno, en esta el arcángel Gabriel le dijo a José y a María que iban a concebir un hijo y que llamarían su nombre Jesús. Esto lo podemos ver en Lucas 1:31, que ahorita no vamos a leer versículos por cuestión de tiempo, pero podemos ver que en este versículo le dicen se va a llamar Jesús. Esto quiere decir que ya Dios Padre lo tenía destinado, que ya tenía destinado el día, tenía destinado el nombre y tenía destinada a las personas a las cuales Jesucristo iba a llegar, a la familia que iba a llegar. En Hechos 4:12 dice que Él es el único Salvador, o sea que no hay ningún otro que nos puede salvar, ningún otro que nos puede salvar ni del pecado, ni de la muerte, ni del infierno, ni nada de eso, sino que Él es el único que nos puede salvar. Y Filipenses 2:9-10 dice que solo ante Él se debe doblar la rodilla. O sea, solo ante Jesucristo es el que debemos de doblarnos la rodilla, es el que debemos de humillarnos y el que debemos de pedirle todo perdón y pedirle lo que necesitemos y demás. Solo ante Él podemos doblar la rodilla, no ante ningún ídolo ni ante ninguna otra cosa. Luego viene Cristo. Cristo es el otro nombre, esto está en Hechos 2:36, habla de cómo Dios Padre llamó a su Hijo Cristo, que Cristo significa ungido. Cristo fue ungido, valga la redundancia, por el Espíritu Santo en el mismo momento de su nacimiento. Esto fue para ejercitar sus oficios, que fueron los que ya vimos, de profeta, rey, sacerdote. Por esto fue que él fue ungido. Luego, aquí están los oficios: el rey, que es el que todavía no ha cumplido y va a cumplir más adelante; el sacerdote, que es el que está cumpliendo en este momento porque nos está limpiando de todo pecado, y cuando Satanás nos acusa en el cielo, él está ahí para impedirlo; y el de profeta, que fue el que ya cumplió cuando estuvo aquí, y también al dejarnos la Biblia, que es la palabra de Dios, y al dejarnos el Espíritu Santo, como lo vimos la semana pasada. Luego el otro es el Hijo del Hombre. Él mismo se dijo Hijo de Hombre en tercera persona. Esto quiere decir que marcaba la diferencia entre el estado de debilidad y el estado de gloria. O sea, para él eso no era como una humillación ni él se avergonzaba de esto, sino que más bien se decía Hijo de Hombre, aunque tal vez no era como muy bueno, era algo débil porque los hombres son pecadores y demás, pero él aún así lo aceptó y él mismo se decía. Aquí vamos a ver dónde aparece Hijo de Hombre. Está el escatológico, que está en Mateo 16:27, los referentes a la obra redentora de Cristo, lo que él hizo acá en Mateo 17:22, connotando el lado sobrehumano, preexistente y divino, que está en Juan 3:13, y en conexión con el lado simplemente humano, que esto lo podemos ver en Juan 6:35. Luego está Hijo de Dios, que es otro de los nombres. Esto fue al pueblo de Israel. Nos aclara que Dios Padre es el marido de Israel y que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Lo podemos ver en Mateo 2:15. Luego los varones puestos por Dios para juzgar a su pueblo, que el juzgar es un atributo divino que Dios solo da a algunos, no todos pueden hacerlo. Lo vemos en Mateo 7:1 y también a los ángeles en Job 1:6. Luego Jesucristo, el mesiánico, que él sabía que era el Mesías, lo podemos ver en Mateo 3:17. Trinitario en Marcos 1:1, que es nacido por obra de Dios en Lucas 1:35, y el ético religioso, que está en Mateo 17:24-27. Esto quiere decir, el primero es que él sabía que él era el Mesías y que es el Mesías. El trinitario son de ellos tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nacido por obra de Dios, o sea que Dios
tenían sus planes de nacer, que lo cuidó y demás, y el ético religioso. Luego está el Señor, que es otro de los nombres de Él. Bueno, esto implica respeto, en Mateo 8:2, también hay señorío y autoridad, que está en Mateo 21:3, y es un título divino, que lo podemos ver en Marcos 12:36 al 37. Y estos son algunos otros nombres como Cordero de Dios, Postrer Adán, Autor de la vida, Servidor o Pastor. Él puede tener infinitos nombres, y todos estos vienen en la Biblia, pero los más importantes son los primeros 4. Ahora vamos a ver que él era un verdadero hombre. Efesios 1:22 al 23 dice que Jesucristo es la cabeza de la iglesia y nosotros sus miembros al creer en él. O sea, nosotros al ser los miembros de la iglesia, al creer en Jesucristo, Jesucristo pasa a ser nuestra cabeza. En 1 Timoteo 2:5 nos menciona a Jesús como hombre, como que él era un hombre humano como cualquiera. Y en Hebreos 2:14 Jesús mismo nos llama hermanos, nos dice que somos sus hermanos al ser él igual hombre como nosotros. Luego habían algunos elementos de la naturaleza humana, por ejemplo que él tiene cuerpo humano como cualquiera, lo vemos en Hebreos 2:14. También después de la resurrección, como en Lucas 24:39 al 40, tenía alma humana en Mateo 26:38 y también tenía espíritu humano, que lo podemos ver en Lucas 23. Jesucristo es nuestro representante, por tanto Él es sumo sacerdote del nuevo pacto, ya que Él vivió cumpliendo toda la ley. Él, al cumplir toda la ley, Él pasa a ser nuestro representante. Lo podemos ver en Hebreos 7:22 al 28. Esto es porque nosotros nosotros solos no podíamos representarnos ni podíamos cumplir la ley, y Él vino y lo hizo. También es nuestro sustituto, ya que al morir en la cruz nos salvó de hacerlo nosotros, y solo los que lo reciben pueden tener este privilegio. No todos, sino solo los que recibimos es el que Dios nos sustituye. Luego, Colosenses 1:15 significa que al ser el primogénito de todo es el heredero del universo, con quien nosotros somos coherederos. Y fue el primero y único en vencer la muerte al morir en la cruz del Calvario. O sea, nadie puede morir y resucitar, solo Jesucristo ha podido. Amén. Ahora vamos a ver que es verdadero Dios también. Juan 1:1 dice el verbo, vemos que habla de Jesucristo, que es un solo Dios. Solo dice el verbo, no dice los verbos. Luego en Mateo 5:34 que dice yo os digo. Esto quiere decir que es Dios porque el yo os digo denota autoridad. O sea, solo Jesucristo lo podía decir. Tenía divinidad, él lo sabía todo, ya que tenía un absoluto conocimiento sobrenatural. Al ser Dios, él podía saber todo, era omnisapiente igual que Dios Padre, y era omnipresente igualmente. Y Juan 13:38 es donde él anuncia la negación de Pedro antes de que esto ocurra, y sabe dónde hay peces, que lo podemos ver en Lucas 5:4 al 7. Y ya esa es la presentación. Espero que les haya quedado claro que él fue 100% hombre y 100% Dios. No se combinaron las naturalezas ni demás, sino que tuvo las dos y nunca pecó.